Omar, bienvenido al podcast. Hola, Cucho, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí en tu podcast hoy día. Gracias por invitarme. Nada, Omar, de verdad muchas gracias por asistir, por estar aquí. Algo que me encanta mucho preguntar a manera de conocer a quienes entrevisto es, Omar, si pudieras estar en cualquier rincón del mundo, ¿a dónde irías y por qué? Es una buena pregunta, la verdad. Te diría que Río sería un destino que consideraría. Siento que el ambiente allá es muy divertido y si trabajas en remoto, siento que puede ser un buen balance. Lo único malo quizás son los costos, pero fuera de eso, creo que es un lugar como divertido para estar como una temporada, ¿no? Genial, ya estuviste en Río. Sí, sí, estuve por ahí un poquito más de una semana y la verdad lo disfruté bastante. Siento que me faltó más por conocer. Y creo que si tengo la oportunidad el próximo año seguramente caigo de nuevo por ahí, ¿no? Justo hablando de los viajes, bueno, ya nos conocemos nosotros por Next Step, la comunidad en la que estábamos. Y sé mucho que te encanta a ti viajar. De hecho, creo que en los últimos meses he visto que has viajado a varios lugares. Tomando esto en consideración, ¿cómo crees que influye en el crecimiento personal de alguien el viajar o conocer nuevos lugares? Sí, yo creo que se basa mucho en la perspectiva de otras personas que viven fuera de tu realidad, ¿no? Muchas veces nosotros comparamos nuestras percepciones y opiniones en base a la gente con la que interactuamos, que por lo general son tus amigos, familia y la gente con la que vives cerca, ¿no? Como tus vecinos incluso. Incluso con el contenido que interactúas, ¿no? Si tú ves el contenido que ve alguien en Lima, va a ser seguramente muy distinto al contenido que él ve en Panamá, por ejemplo, por el propio sistema que hay en cada red social. Siento que viajar te hace conocer esas otras perspectivas. Obviamente el networking también me parece vital. A cada ciudad que voy trato de al menos regresarme a mi país con al menos 5 o 10 contactos nuevos de gente que vive en cada localidad y por ahí, si en algún punto quiero regresar o recomendarle a alguien, pues tengo a personas en las cuales puedo contar, ¿no? Y siento que también te permite entender cómo está el mercado, ¿no? Yo en mi caso, que trabajo en agencia, que estamos en diversos países, a veces cuando estás muy local, por ejemplo, yo estoy ahorita en Lima, Perú, pues te cuesta realmente entender un poco el movimiento del mercado de repente en Colombia o en Argentina, porque si bien puedes encontrar datos en internet de cómo funciona un mercado en otro país, yo creo que lo más rico es estar ahí presente, hablar con las personas, entender un poco cómo se mueve el mercado, en base a eso tener el feedback, ¿no? Que es distinto a estar sentado en tu computadora investigando y por eso creo que vale la pena viajar, sea en la carrera en la que te encuentres. Yo en mi caso, como estoy en marketing y growth, me ha ayudado bastante, pero cualquier carrera creo que valdría mucho la pena conocer otras perspectivas. Genial. Justo que mencionabas marketing, bueno, estudiaste marketing en la universidad. ¿Y cómo fue justo esta transición eh, en los estudios para conectar y desarrollar tu carrera profesional en toda la parte comercial y posteriormente en marketing? Sí, quizás el salto no fue el que yo imaginaba al principio, porque yo empecé estudiando administración y cuando quería elegir una carrera, mi intención era no cruzarme con carreras que tengan que ver con números. Ese era como mi primer requisito. Dije, quiero encontrar una carrera que sea lo más sencilla posible para ya practicar y ponerme a trabajar. Y ahí fue donde descubrí marketing porque mi primer acercamiento fue haciendo eh, la parte creativa del marketing, que es la parte de visual, la parte de diseño, la parte de crear landing pages, sitios web, no a nivel de programación, pero sí maquetarlas, algo que me apasionaba en su momento. Y descubrí que más allá de solamente hacer un diseño bonito, hay otras cuestiones que tienes que revisar, ¿no? Y es donde vi que el marketing digital era un camino para eso, pero claro, la realidad es que te pueden decir que seguramente en marketing no te cruzas con números al principio, pero te va a tocar. O sea, te va a tocar meterte a hacer cálculos, hacer análisis de costos, rentabilidad, márgenes, pricing. Y para un estudiante como yo que, pucha, en el colegio no era un erudito en matemáticas, le costó al principio, pero siento que igual eso es como un desafío que uno tiene que tener en la carrera que te apasiona. Te puede apasionar algo, pero seguro te va a costar llegar a dominarlo o a tratar de entenderlo, ¿no? Yo no me creo experto para nada en growth y en marketing,
por eso trato continuamente de estar practicando y en la agencia y en los trabajos que tengo ahorita. Dentro de tus primeras experiencias laborales, empezaste como asesor y luego como ejecutivo. De hecho, empezaste súper joven. ¿Qué te motivó a empezar a trabajar allí y cómo crees que te preparó para los futuros retos que tuviste? Sí, un poco la idea de trabajar como lo más joven posible era para tratar de ser lo más independiente posible, financieramente hablando al menos, porque, digamos, aún vivía con mis papás. Y creo que lo que te enseña, al menos yo aprendí mucho siendo asesor comercial, yo estuve trabajando un par de años en ventas, tanto en equipos de venta telefónica y en otras empresas que tenían que ver mucho con venta más consultiva fue mucho hablar con el cliente, ¿no? Yo antes de entrar a equipos de venta me costaba mucho como interactuar con las personas, darle una conversación uno a uno o tratar de negociar incluso. Y yo veía que lo más práctico para poder practicar y no leer tanta teoría, porque tú puedes encontrar en internet un montón de tips para realmente hablar con personas y cerrar ventas, pero que la única forma es como estar en el campo y practicar esas cosas que vas aprendiendo. Y aparte porque en aquel tiempo, creo que hasta ahora sigue pasando eso, que encontrar chamba en venta telefónica era como bastante pues, más corto que buscarte un trabajo como un poco más complejo, ¿no? Entonces, eso me ayudó bastante. Empecé a como hablar con muchos clientes de diversos sectores, a entender un poco qué dolencia tenían y a partir de eso entender qué producto le puedo ofrecer. Y ahí vas entendiendo como qué preguntas tienes que hacer para realmente que el cliente sienta que más que una venta como tal lo estás ayudando a algo, ¿no? Y toda esa información que vas recabando de pues, cuál es esa dolencia del usuario, qué tipo de temores tiene, cuáles son objeciones posibles que tiene, lo vas trasladando a lo que yo hice después, que era ya estar en equipos de marketing. Yo, de hecho, en la primera agencia que trabajé, estuve como 3 años trabajando solo en ventas, solamente me dedicaba a vender el servicio, que era un servicio netamente de publicidad digital aquel tiempo, y luego ya me interesaba entender cómo puedo yo operar esa parte más estratégica del otro lado, ¿no? Y ahí viene la parte de empecé trabajando como especialista digital, haciendo campañas en Google, en Meta, y luego ya hice el salto puramente a marketing digital, que, bueno, todo eso que pues, hablaba con los clientes me servía para luego aplicar las campañas de go-to-market que teníamos en la agencia aquellos años, que eran muy pensadas en eso, ¿no? Como en entender realmente quién era el cliente al cual nos íbamos a dirigir y qué tipo de mensaje le íbamos a dar, que estaba muy atado a las objeciones que tenía ese cliente, ¿no? Temores de precio, temores de, pucha, ¿qué pasa si me engañan con esta campaña? Típicos temores que cualquier negocio puede tener, lo tratábamos de abordar desde la comunicación y siento que la única forma en la cual me puedo haber dado cuenta de cómo iba a ser eso era hablando con varios clientes en todo el año y eso en ventas me ayudó un montón a hacerlo. Ese me parece un buen punto porque en la actualidad hay muchos equipos de Grow que se centran quizás en, en crear o en sumarse en la última tendencia o en el último framework, pero muchos se olvidan de algo tan básico o algo indispensable como es conversar con los clientes, ¿no? Lo que acabas de comentar. Porque al final ellos saben qué es lo que necesitan, ¿no? En su mayoría de los casos, quizás en algunos casos no. Pero me parece súper importante el comentario que acabas de hacer, que de alguna forma este skill que pudiste desarrollar en estas posiciones te ayudaron posteriormente quizás a tener una perspectiva distinta, más cercana al cliente para poder conocer y en parte de eso ya crear estrategias de growth marketing más ajustadas, ¿no? A ellos, por segmentos, supongo. Sí, yo creo que ahí tocas también un punto importante que es como hacer las preguntas correctas, ¿no? Porque también cuando empiezas a hablar con los clientes, pues tienes un montón de información que te gustaría recabar y siento que encontrar las preguntas adecuadas te ayudan a eso, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho, me gustaría que sea más conocido, en algún momento lo hablé en Marketeable, en la comunidad, que era Forget the Funnel. Es un libro que habla mucho sobre por qué nos deberíamos olvidar de que los embudos de marketing son lineales a través de hacer las preguntas correctas al cliente, ¿no? Sobre, en vez Claro, de hacer preguntas cerradas, hacer preguntas abiertas, qué tipo de preguntas hacer, qué tipo de estructura ejecutar. Lo bueno que en ventas te das cuenta de que al final las ventas pues, no son para nada lineales, no te puede tocar un cliente con poco presupuesto, con gran presupuesto de diversos sectores, y eso creo que es lo interesante de saber preguntar y hasta encontrar cómo
el dato más importante de la conversación, ¿no? Claro, y de hecho ese punto de saber qué preguntar, recuerdo que una vez escuché a Freddy Vega que hablaba que todos, aunque hayamos estudiado una carrera de derecho o algo relacionado a letras, es importante que sepamos cómo vender, ¿no? Porque al final siempre vamos a estar vendiendo algo, quizás nuestros perfiles, quizás nuestro trabajo, etcétera. Entonces, ya como para arrancar un poco con esa intro, me gustaría un poco conocer ya sobre tu experiencia en Growth Marketing. ¿Cuáles habilidades crees que debería tener un Growth Marketer en el 2025? Sí, yo lo centraría en tres habilidades. La primera, el análisis de datos. O sea, de todas formas, vas a tener que estar analizando comportamientos y datos que tú puedas medir dentro de la empresa. Si tienes, por ejemplo, campañas de adquisición, vas a tener que medir muchas métricas relacionadas a costos, rentabilidad, costos por resultado, ROI. Entonces, realmente tener súper claros los números me parece una habilidad súper importante. Y no solamente las métricas que sean fáciles de medir, ¿no? Sino, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Que es el feedback que te da el cliente también. Lo otro va muy alineado al tema del cliente, que es tener esta proactividad de realmente entender al cliente y saber cómo comunicarte con ese cliente a través de las acciones que hagas. Eso implica mucho, pues, realmente saber a qué cliente te vas a dirigir, cómo te vas a comunicar, de qué forma creativa te vas a comunicar a ellos, porque siento hoy que en marketing hay demasiadas campañas como con un mensaje muy similar, la mayoría utiliza como copies muy parecidos y ya hay muy poca como diferenciación en cuanto a las empresas. Entonces, siento que el hecho de que tú puedas saber muy bien cuál es tu cliente te permite diferenciarte de otras empresas, que eso es algo que creo que te ayuda un montón a largo plazo como para que la marca sea distinta. Y el tercero, que esto también lo hablo mucho en la comunidad de Marketeable, es inteligencia artificial. Si bien está ahora muy de moda y todo el mundo habla sobre esto, y me incluyo porque también hablo del tema en Marketeable, creo que en el tiempo que ha ido creciendo desde que se lanzó ChatGPT, si hay áreas de marketing que al menos no sabe dominar ChatGPT, Claude o estas herramientas de inteligencia artificial, pues hay una gran desventaja que puedes tener, ¿no? Puedes hacer un montón de cosas en marketing con ChatGPT o con cualquier chat con IA. Y ahí lo importante es no obviamente el 100% que te dé la herramienta, pero sí usar esa información como base para combinarla con datos propios y hacer algo mucho más productivo o algo mejor, ¿no? Yo creo que esas tres son las más importantes que te diría que debería tener un growth marketer. Siento que luego hay otras como quizás habilidades que se complementan, como entender sobre canales de adquisición, el tema del trabajo en equipo, que siento que ya se vuelve como que más de cualquier tipo de área, pero esas tres me parecen valiosas desde mi punto de vista, ¿no? Buenazo. Y con respecto al punto 2 de esta poca diferenciación, ¿tienes algunos tips que puedas compartir a la comunidad con respecto a cómo crear más esta diferenciación dentro de los mensajes, de los copies, en el contenido que se comunica en las campañas? Sí, de hecho, te puedo colocar un ejemplo muy concreto de cómo lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, en la agencia. Justo ahora estamos sacando un asistente con inteligencia artificial por llamadas telefónicas, que es un SaaS que estamos lanzando en la TAM. Y el paso uno que hacemos, que es lo primero que siempre recomiendo, es empezar a hacer un benchmark lo más detallado posible, ¿no? Que es empezar a ver en el mercado qué otras empresas similares hay a lo que tú haces. Y si bien lo de IA es un tema bastante nuevo en los últimos años, nos sorprendió que encontramos como 10 empresas en la TAM y en Estados Unidos que hacen prácticamente lo mismo que nosotros. Y dijimos, "Ok, hay un mercado acá muy competido, no hay un player grande todavía, pero eso es una buena oportunidad. Pero si ellos están en este mercado es porque seguramente han visto también una oportunidad como nosotros. Justo el mercado de asistentes con IA o agentes con IA es un mercado muy creciente. Creo que el próximo año van a haber un montón de herramientas ahí y nos estamos preparando para eso, para competir ahí. Pero cuando empiezas a investigar, ves cuál landing page utilizan, qué tipo de página tienen. Yo lo que hago directamente con el equipo es agarro un Figma, la URL o el contenido de la landing. Hay un plugin en Figma que te ayuda a extraer el contenido de la landing o web y colocarlo en Figma.
y pones las 10 landing de tus 10 competidores y empiezas como a notar pues, cuáles son los mensajes claves que tienen. Y de repente uno se da a conocer como que la plataforma todo en uno, otros se dan a conocer como la mejor herramienta con IA, otros se dan a conocer como una herramienta intuitiva, do it yourself, y hay un montón de mensajes claves. Y te vas a dar cuenta que cuando empiezas a notar pues, esas diferencias de cómo realmente cada uno se comunica, vas a encontrar seguramente un espacio dentro de todo ese ecosistema de empresas para que tú digas, ok, yo quiero ser distinto a esas empresas por tal motivo. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que un gran diferenciador hoy día era el tema de la implementación, mientras la mayoría de asistentes con inteligencia artificial o agentes se demoraban una semana, 2 semanas en la implementación, porque para ser un agente con IA te toca hacer un entrenamiento muy, muy detallado. En nuestro caso, la implementación es menos de un día incluso. Entonces, ese fue nuestro principal core y nuestra diferencial que estamos ahora comunicando, que es en un día tú puedes tener un asistente con IA bastante rápido con la información de tu empresa y fue producto de darnos cuenta que comunicaba esta competencia, ¿no? Otro consejo que también puedo compartir, que en algún momento también lo usamos en otros lanzamientos, es empezar a armar como ideas de mensajes claves que tú puedes compartir, ¿no? Y esto lo puedes hacer también muy parecido haciendo un benchmark, pero más del lado de anuncios o más del lado de publicidad que tú veas de las empresas competidoras, para realmente entender de qué forma tú te puedes comunicar de forma muy creativa, ¿no? Porque creo que esa es la parte como más importante al final, o sea, si tú vas a hablar de, que pasa mucho esto en varias landings de startups y empresas B2B, que es, por ejemplo, alcanza el siguiente nivel o la mejor herramienta todo en uno, ya está demasiado tomado, o sea, hay N cantidad de empresas que hacen lo mismo. Y como que a un punto dice, ya, ok, pero ¿qué significa realmente ir al siguiente nivel? O sea, ahí tienes que entender que la persona quiere que tú le demuestres cuál es ese siguiente nivel, ¿no? En nuestro caso, como asistente de inteligencia artificial, lo que le prometemos básicamente es automatización y que se ahorre la mitad de lo que le va a costar un asistente real, una persona real, por ejemplo, ¿no? Y eso se evidencia en el ahorro que puede tener la empresa. Entonces, no hablamos de tu asistente que te va a llevar al siguiente nivel, no, es hablar de ahorro, hablar de automatización, hablar de tiempo que tú puedes tener para otros proyectos y no tanto dedicarlos a estar respondiendo llamadas o mensajes, sino dedícate a otra cosa y esta parte más operativa déjale a este asistente que lo hace por ti 24/7, ¿no? Entonces va un poco por ahí de hablar, creo que marketing habla mucho de eso, ¿no? Como realmente hablar de cosas muy puntuales de tangibilidad de resultados en vez de prometerle cosas un poco más como genéricas, ¿no? Como el siguiente nivel, como la plataforma All-in-One, todo en uno, que a veces uno dice, pucha, ya, ¿qué es All-in-One, no? O sea, explícame más de por qué debería suscribirme a tu plataforma. Claro, buenísimo. Por ejemplo, ya has tenido experiencia en diversas agencias dentro de toda tu carrera. ¿Cuáles estrategias de growth has visto que se adapta a cada sector, ¿no? Como banca, retail, seguros o salud, por ejemplo. Sí, yo creo que cada sector tiene sus propias como, o sea, sus propios canales que sí o sí deberían como empezar a utilizar, pero yo creo que en la mayoría de esas lo que he descubierto en la agencia y en las empresas que he estado es realmente enfocarte en dominar un canal, ¿no? Se habla mucho de que cuando una empresa empieza sus primeros pasos o sus primeros años, lo más seguro es que más o menos el 70% de los leads o clientes que vayan a recibir sean por un solo canal de adquisición, que es un error que a veces siento que hay empresas que cometen, ¿no? Que se enfocan en 3, 4 canales distintos y pretenden conocer o dominar todos al mismo tiempo. Y es un error porque te va a costar tiempo, mucho dinero, vas a quemar mucho presupuesto en marketing, y pues no va a valer la pena. Yo creo que un consejo para básicamente el sector en el que uno se encuentre es dominar un canal, tratar de explotarlo lo más que se pueda y llegar a un tope que seguramente vas a llegar. No sé si, por ejemplo, haces paid ads o performance marketing, seguramente en algún momento vas a llegar a un tope de inversión o un tope de alcance y tus anuncios van a generar fatiga. Te va a tocar buscar otro canal. Si estás en, no sé, Facebook Ads, te va a tocar meterte a TikTok o meterte a Microsoft Advertising o a cualquier otra plataforma de pauta. Y si haces, no sé,
otros tipos de canales como, no sé, influencers, probablemente también te va a tocar como gestionar un montón de cuentas y probablemente ahí vas a encontrar también lo difícil que a veces puede ser escalar, tener tantos canales de adquisición al mismo tiempo. Eso yo creo que es lo primero. Lo segundo, cuando uno habla sobre growth, es creo que algo que siempre compartimos, incluso en Nextstep lo dijimos bastante, es el tema de la experimentación. Antes que tú hagas cualquier tipo de campaña, en la agencia lo que hacemos es hacer una bitácora con los experimentos que vamos a aplicar antes de hacerlos para realmente entender cuál vamos a ejecutar, ¿no? Porque ya cuando empiezas a implementar y tienes resultados positivos, te vas a preguntar ya cuál fue la acción que me llevó a tener ese resultado. Y si no lo documentas, pues no vas a saber eso. Y creo que es una práctica que hay muchas empresas que no lo están haciendo del todo. A mí me pasó en su momento de que por la rapidez que tiene esta área de growth, pues a veces te falta tiempo para documentar. Pero siento que si le inviertes una media hora al día o una hora de tu tiempo en la mañana o al finalizar tu jornada, te puede servir para realmente tener todo bien organizado y que ya cuando empiezas a tener otras acciones de growth o de marketing, ya no te sea tan complejo saber si te va a funcionar o no, porque tienes un histórico de cosas que has probado antes. Y eso siento que ayuda un montón a manejar. Y lo último que siento ahora que está siendo mucho más como presente en las empresas, al menos de las que he visto en la agencia, dentro de la corporación, es el tema de la medición, ¿no? Siento que hay un reto ahí grandísimo en atribución de resultados. Creo que la empresa que entienda mucho más cuáles son las fuentes de tráfico y de ingresos o de clientes más importante va a empezar a realmente a ganar mercado, ¿no? Porque hoy día con las políticas de privacidad que tienen varias plataformas, ya lo vimos con Google Chrome, con iOS en su momento, cuando lanzaron este bloqueador de datos que uno puede compartir a las herramientas de publicidad pagada, es mucho más difícil de atribuir. Entonces ahí hay técnicas que uno puede aplicar, como usar herramientas intermediarias o trabajarlo todo en un CRM, que siento que es importante, pero siento que el próximo año va a haber mucha más como herramientas o formas para poder atribuir resultados que hoy a veces no es tanto posible, ¿no? Si uno quisiera, o sea, Analytics no te da toda la información que uno quiere, eso es un poco limitado. Así que toca buscarte otras alternativas para conocer esa información. Exacto. De hecho, me parece muy interesante el último punto. ¿Cómo crees que no teniendo una correcta atribución puede afectar todo el movimiento de un equipo de growth, ¿no? Yo creo que primero la pérdida de dinero, porque vas a estar metiéndole tu inversión a canales que probablemente no sean los adecuados por el hecho de que estás midiendo todo mal. Ahí, o sea, un consejo importantísimo es que todos los canales que tú puedas tener, si es email marketing, si es orgánico, afiliados, pautas, SEO, lo que quieras, ponerle UTMs, ¿no? Creo que ahí tratas de reducir esa brecha de donde pues, no o sea, tengas la posibilidad de tener datos un poco incorrectos. Y lo segundo, seguramente es como lo que hablamos al principio, que es tratar de entender cuál es el canal más rentable para tu empresa, ¿no? Nosotros nos pasó este año con una empresa de e-commerce en Argentina que hicimos una campaña justo para el Cyber Monday. Invertimos una gran cantidad de plata en pauta, de hecho casi el 90% de los ingresos de esta empresa eran pura pauta digital. Y luego de hacer todo el análisis, habíamos descubierto de que más o menos el 25% de esos ingresos de Cyber Monday era por la Cámara de Comercio Electrónico, que ni por aquí que lo teníamos como dimensionado, que apoyaba tanto al e-commerce. Pensábamos de que el 90% era resultado de las campañas de pauta, pero no, o sea, cuando empezamos a investigar de fondo, ya a ver reportes al detalle de las fuentes de tráfico, vimos que con la Cámara de Comercio Electrónico había una gran cantidad de tráfico porque ellos son los que sponsoran estos eventos. Entonces ayudaba bastante. Así que, ¿qué es lo que ahí pudimos decidir? Ya en la próxima campaña seguro valdrá la pena meterle más pauta a la Cámara de Comercio porque nos va a traer seguramente buenos resultados con una inversión no tan grande como hacer pauta para un e-commerce porque obviamente tiene una inversión importante, pero siento que ahí, si no nos hemos dado cuenta de eso, hubiéramos estado ciegos en seguir invirtiendo en un solo canal y no tratando de tener un plan B ahí que sea un poco más económico, ¿no? Claro.
Y justo dentro del despliegue de todas estas campañas que has liderado y que sigues liderando, ¿cómo mantienes el equilibrio entre la eficiencia y la calidad en todas las actividades que hacen? Sí, eso es una buena pregunta. Yo, siéndote muy honesto, hasta ahora sigo descubriéndolo porque siendo o sea, en la agencia trabajamos con distintos proyectos y cada proyecto es como muy distinto en diversos rubros. Pero algo que siento que nos está funcionando ahorita un poco es manejar como proyectos muy limitados en medición. ¿A qué me refiero con esto? Es tener como los tiempos como muy definidos de qué debería pasar en cada momento, ¿no? Esto lo hacemos a través de la misma herramienta de Notion, donde nos permite como definir ciertos deadlines en cuanto a tareas o proyectos para realmente entregar todo a tiempo. Y luego la segunda herramienta que nos está ayudando mucho para realmente, digamos, manejar campañas que sean lo más efectivas posibles es o la bitácora de experimentación para que cada vez que tengamos acciones que hacer, las tengamos todas enlistadas y podamos tener como que una reunión de trabajo mucha más efectiva. Cada proyecto que tenemos una sesión donde con el equipo de trabajo dentro de la agencia, o sea, con la persona de performance, con la persona de análisis, entender realmente cuáles son los resultados de la semana, proponer ideas, una especie de sesión de experimentación donde empezamos a enlistar qué nos funcionó, qué no nos funcionó, y la próxima semana tratamos de entender qué vamos a aplicar para experimentar, ¿no? Nuestra meta al menos es hacer un experimento a la semana, más o menos cada empresa maneja un distinto tiempo de experimentación, pero siento que esa documentación que uno tiene dentro del sistema que tenga, si es Notion o si es Asana o la herramienta que uno maneje, te ayuda muchísimo a tenerlo como más ordenado, ¿no? Claro. Ahora, entrando ya a la parte de marketear, vi que habías tenido una experiencia previa creando contenido. De hecho, vi que se llamaba Package Reviews. ¿Qué fue Package Review y cómo y los aprendizajes que obtuviste de este proyecto, cómo lo aplicaste a Marketeable? Sí, sí. Pensé que Baskin Review ya no estaba en internet, no sé cómo lo encontraste, pero fue buena chambala encontrarlo. Sí, Baskin Review fue un canal de YouTube que yo creé cuando tenía, creo que 14, 15 años. Fue de hecho mi primer como ingreso, como crear de contenido muy joven, porque empecé a crear contenido sobre tecnología. Había, como el colegio, como sabes, menos aquí en Perú, tú estudias hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde y tenía toda la tarde libre. Mis papás me habían puesto a estudiar computación. Aquellos años, esa carrera era como el boom, donde te enseñaban Microsoft Office, te enseñaban algo de programación HTML, te enseñaban cosas muy básicas para un estudiante de esa edad, ¿no? Y todo lo que aprendí ahí me gustaba como compartirlo con mis amigos y dije, ¿por qué no me creo un canal donde, y era muy de moda aquel tiempo los canales de YouTube, ahora está de moda TikTok, por ejemplo, pero aquellos años TikTok no existía y toda la gente que quería contar o comunicar algo se creaba un canal de YouTube. Así que me creé uno, empecé a grabar ahí, no sé, cosas que yo aprendía sobre cómo manejar más rápido Microsoft Excel o PowerPoint o Office o Word, en este caso, y empecé a crear mucho contenido sobre eso, sobre otros programas de diseño, enseñaba sobre cómo usar unas herramientas de computadora y empecé a monetizarlo. Llegué a crear en como 3 años o 4 años como más de 150 videos. Eran más videos tutoriales, de hecho, de 7 10 minutos. Me acuerdo que publicaba uno a la semana y al segundo o tercer año ya el canal empezó a monetizar. Aquel tiempo estaba muy de moda, bueno, ahora sigue de moda, de hecho, AdSense, que es el programa de Google que te paga cuando creas contenido asociado a las herramientas de Google, en este caso YouTube. Entonces, dependiendo de la cantidad de visualizaciones que tú tenías, de la gente que veía los anuncios dentro de tus videos, te pagaban un porcentaje de eso, ¿no? Y bueno, por ahí un niño adolescente de 15 y 16 años, recibir un poco de plata era una bendición, ¿no? Te ayudaba bastante. Entonces, ahí fue donde empecé realmente a entender, pues, lo potencial que existe cuando creas una comunidad. El canal me acuerdo que llegó como a 70.000 seguidores en esos años. Ya era como un part-time job para mí, porque yo salía del colegio y me iba a grabar, o los fines de semana me dedicaba puramente a editar los videos y ya, y empezaba a monetizar esos videos y a generar ingresos hasta que después de un par de años
YouTube me lo cerró por, o sea, por copyright, porque aquel tiempo mi error quizás ahí, que hasta ahora lo lamento, fue no haber investigado bien las políticas de YouTube con algunas canciones que tú puedes utilizar de fondo. Y bueno, lamentablemente ahí cerraron el canal y lo perdí completamente, ¿no? O sea, perdí esa fuente de ingresos, perdí todos los videos. Y fue un poco lo que yo traté de tomar esa base para luego ya lanzar Marketeable, ¿no? Así que es un poco la historia de Pasquini. Y creo que el aprendizaje más como importante fue que nunca lo vi al principio como una fuente de ingreso para mí. Yo lo vi más como empezar a crear algo que quede marcado en el tiempo, ¿no? Porque pues uno lo que sube en internet va a quedar muchos años y a mí me interesa mucho eso de compartir lo que yo sabía y tú lo ves retribuido en la gente que ve ese contenido. Entonces, cuando uno se pone a crear contenido es, seguramente te va a tocar hacerlo 10 20 300 veces si es posible, pero tienes que estar continuamente creándolo y seguramente en el camino vas a encontrar alguna forma de monetizarlo. En mi caso fue con Google AdSense, pero hay un montón de formas de monetizar un canal de YouTube, o sea, no es algo que sea nada del otro mundo, pero creo que vas aprendiendo eso conforme vas creando contenido, ¿no? Buenísimo. Y un poco para los que no conozcan o no hayan escuchado sobre el marketeable, ¿cómo lo podrías resumir? ¿Qué es marketeable? Sí, hoy Marketeable lo definimos como una comunidad de inteligencia artificial dirigido a dueños de negocio. Nuestra visión con Marketeable es que cualquier dueño de empresa, dueño de negocio, emprendedor que quiera aprender a usar inteligencia artificial pueda aprenderlo con videos cortos. Hoy el 100% de nuestro contenido va enfocado a eso y ya estamos en casi nuestro cuarto año yendo al quinto, sí, cuarto año ya casi yendo al quinto de contenido, ¿no? Y ahorita estamos puramente enfocados en TikTok, tenemos también una newsletter como tú también, donde hacemos contenido semanal por ahí y también tenemos un grupo de Telegram donde compartimos también herramientas por ahí, pero sí, todo basado en lo que es inteligencia artificial, ¿no? Genial. Si alguien quisiera empezar a monetizar su contenido, ¿qué pasos debería seguir o qué evaluación, análisis debería hacer antes de seguir algún paso? Sí, mi primer consejo ahí es que no piensen en primero generar ingresos, porque probablemente no va a ser así los primeros meses. Pero me ha pasado encontrar creadores de contenido que su primer afán cuando crean videos es ingresos, ¿no? Como empezar a monetizarlo. Y cuando tú empiezas con esa visión o ese enfoque, siento que tu métrica de éxito es cuánta plata vas a recibir, pero realmente no, o sea, lo primero que tú vas a recibir es vistas, gente que te escriba agradeciéndote por tu contenido, contactos, networking, o sea, va a haber otras métricas que vas a tener que recibir antes de los ingresos. Yo creo que el primer paso sí o sí tiene que ser que tienes que formar una comunidad de personas que crean mucho en tu contenido. Entonces, hay una regla que a mí me gusta mucho, es que, de hecho eso lo dice mucho Russell Brunson, que es un tipo que yo sigo mucho, es un tipo que habla sobre temas de marketing, temas de growth, más de marketing de hecho, pero hablaba él sobre los primeros 1000 seguidores que tú puedes tener, que sean más que seguidores, sean como fans tuyos, ¿no? Que vean tu contenido continuamente. Si tú logras que 1000 personas vean tu contenido y lo amen y sean como muy adictos a lo que tú ofreces en tus redes sociales, seguramente ahí tienes un público cautivo que te va a comprar lo que tú vendas, ¿no? Si vendes cursos, si vendes suscripciones, vendes un producto digital o lo que fuere, lo va a hacer. Entonces va a verlo por otro lado, porque en vez de pensar en generar ingresos, ponte a crear que un contenido, impactas a 1000 personas que le encante lo que haces y luego vas a encontrar un producto para ellos para lograr como que tengan como el mejor contenido, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros, que ahora Marketeable maneja como más de 200.000 personas que nos siguen en TikTok. Tenemos ya casi 900 suscriptores en la newsletter y estamos como tratando de crecer ese canal. Hacemos continuamente como encuestas a la comunidad para entender qué cosas les gustaría aprender más y ya hemos sobre esa información empezado a crear contenido un poco más curado. De hecho, estamos ahora sacando un curso de inteligencia artificial para estos dueños de negocio, porque tuvimos esa fase inicial y realmente entender qué les puedo ayudar y luego empezar a hacer la estrategia de monetización. Entonces va un poco por ahí. Claro, de hecho, yo leía tu contenido ya hace varios meses
Y con esto último que comentabas, ¿sientes que ha habido un cambio, no un pivote quizás, pero sí un cambio en el tipo de contenido que has creado desde antes, que quizás tocabas un poco más de growth, de marketing, y ahora que estás centrándolo bastante en herramientas o tips de inteligencia artificial aplicados a negocios, ¿no? Sí, sí, tal cual. He visto de que por la comunidad que tenemos, muchos de ellos hablaban sobre, oye, ¿por qué no me enseñas a usar ChatGPT o Claude o Gemini o Midjourney, por ejemplo? Entonces empezamos a crear contenido sobre eso y a la gente le encantó y decidimos complementarlo con eso, ¿no? Entonces, como digo, esa es la forma creo que más ideal de realmente empezar a generar ingresos con una red social, ¿no? O sea, hacerlo continuamente hasta llegar a un punto en donde tengas como ese hábito de crear contenido y luego ya vas a encontrar como una especie de fuente de ingresos para esa comunidad vendiéndole cursos. En nuestro caso, por ejemplo, nuestro punto es el tema de consultorías y el tema de cursos. Seguramente en el tiempo vamos a descubrir otras formas de monetizarlo. No sé, por ejemplo, hace poco con el tema de patrocinios en la newsletter, que es una opción también. Pero siento que creo que con el tiempo y con la propia creación de contenido te das cuenta cómo puedes empezar a monetizarlo. ¿Cómo es tu proceso creativo para desarrollar el contenido en Marketeable? Sí, yo creo que son tres o cuatro pasos que yo sigo para el proceso cuando creo contenido. El primero, que es algo que siempre recomiendo a la gente que crea contenido, es empezar a consumir buen contenido, ¿no? O sea, uno crea contenido en base a lo que uno consume todos los días. Entonces yo lo que hago en particular es, tengo un correo separado, un correo, digamos que no lo comparto con personas, solamente lo uso para suscribirme a newsletters o a contenido que siento que me va a interesar. Eso, por ejemplo, inteligencia artificial. Y así evito que mi inbox esté lleno de correos spam, sino solamente me suscribo realmente a cosas que me interesan sobre ese sector. Uso Feedly bastante, que me ayuda como a curar artículos de internet que hablen sobre tópicos que me interesan a mí, como IA, growth, marketing, y los agrupa en una sola pantalla. Yo puedo leerlos, puedo realmente marcarlos como favoritos y me va mostrando contenido muy similar. Y así voy descubriendo fuentes de contenido que me pueden ayudar a sacar ideas para crear contenido después. Esa es la fase uno donde yo pues trato de consumir buen contenido, ¿no? Digo trato porque a veces uno se encuentra con contenido pues que no aporta mucho, pero a uno le puede gustar, ¿no? Como TikTok, por ejemplo, que te quedas ahí viendo videos y a veces no paras. Esa es la parte uno. La parte dos es la parte de la curación. En la curación me refiero a ese contenido, procesarlo y documentarlo en un lado. Yo ahí uso Notion, por ejemplo. Tengo una tabla con todas las fuentes de URLs y de páginas que yo sigo bastante y todos los sitios los organizo en una sola tabla y tengo un calendario de Notion para poder organizar todos los contenidos que voy a hacer. Es un Kanban donde pongo ideas que yo tengo para poder grabar, y luego están las ideas que grabo y las que edito y las que publico. Entonces tengo todo eso organizado para pues hacer una lista de todas mis ideas y luego ver si es factible o no editarlo o grabarlo para marketeable. Esa es la parte inicial y esa es digamos, el paso 3. Y el paso 4 que hago bastante, de hecho, estas últimas semanas justo estamos en ese proceso, es entender lo que has ido publicando, qué es lo que más te ha ido funcionando para replicarlo, ¿no? Algo que estamos Claro. probando mucho en Marketeable ahora es tomar la información de los últimos 3 6 meses de videos que nos han ido súper bien, que han tenido más de 50 100K, 200K de reproducciones, o de compartidas o de likes, para con otro intro, con otra intro, darles otro tipo de perspectiva al video y probar si con eso aumentamos la cantidad de personas que comentan o comparten el video, ¿no? Entonces tratamos por ahí de replicar cosas que nos han funcionado antes, porque siento que cuando creas contenido en algún punto te vas a quedar sin ideas, o sea, si seas lo más creativo posible, siempre va a llegar un bloqueo de creatividad y te vas a preguntar qué puedo grabar. Entonces ahí lo que vas a hacer seguramente es ver tu contenido el año pasado y regrabarlo al final, porque algo que tiene TikTok de especial, al menos TikTok en este caso, es que los videos que has publicado hace 3 4 años, probablemente están ahí botados y no lo está viendo, así que te toca regrabarlos seguramente para darle alcance y publicarlos en TikTok. Y ahí TikTok no te penaliza, no te da ningún tipo de infracción por hacer eso, al contrario. Le encanta que uno pueda recrear contenido con lo que ya tuviste antes para actualizar tu feed y empezar a hacer contenido por ahí, ¿no? Genial. Y justo ya entrando al último bloque, Omar, ¿qué libro, podcast o creador de contenido recomendarías?
Sí, tengo varios en mente ahorita. En cuanto a creadores de contenido, me gusta mucho lo que hace Noah Kagan, que es un founder de empresas conocido. Tiene un libro también bastante bueno. En podcast, hay uno del founder de HubSpot, eh, que es bueno, se me fue ahorita el nombre, pero sí que ahí te paso el link, lo sigo bastante de hecho. Y hay un par que siento que no son tan conocidos como me encantaría a mí que fueran, pero, no sé, por ejemplo, el show de Robbie Fry creo que es muy interesante. Eh, Creo que esos son los que más sigo ahorita. Hay uno más que, de hecho, está ahorita como que bastante como conocido, que es el podcast de Growth Company, que se llama Growth, justamente es un podcast que habla solamente de Growth, de José Carlos Cortizo, que habla mucho sobre growth, ahora está hablando más sobre inteligencia artificial, también creo que bastante bueno. Y ahorita que quizás no son de gente que uno dice, pucha, no son como dueños de negocio, marketers, pero hay uno que se llama Spicy Fortuna, Spicy 4 Tuna, que son de creadores de contenido de YouTube. Está Willy Rex, Eugenio, no me acuerdo su otro nombre, pero son creadores de contenido de YouTube que se juntan como 4 o 5 en una mesa y hablan de temas de negocio, temas de contenido y pucha, lanzan unas buenas ideas por ahí que me parecen interesantes. Son como las más conversaciones, ¿no? ¿Cuál es el mejor hábito que has adquirido en los últimos años? Es una buena pregunta. Yo creo que el hábito ahorita que siento que más me está ayudando es la lectura y a documentar lo que voy leyendo. Omar, muchas gracias por estar aquí y de verdad espero que te haya gustado el espacio.